Hola amigos, como todos los jueves, nuevamente reflexionando y aplicando la neurociencia. Nuestro país, nuestro hermoso país, no es más que la concepción misma de lo que nosotros, los peruanos, queremos y a dónde queremos llegar. En estos momentos, la inseguridad ciudadana es terrible. Hay muchas muertes. Nadie podemos estar libres de un atentado, de una extorsión y de los crímenes más plausibles que puedan existir. Pero la neurociencia nos explica el por qué, el cómo y hacia dónde tenemos que apuntar y los caminos que debemos seguir. No les voy a decir cómo se ha originado todo esto, porque ya todos lo sabemos. Es importante señalar que esto que hoy nos ha golpeado, no por atrás, sino de frente, está basado en la corrupción y el soborno en el país. Ustedes dirán, ¿por qué razón la corrupción y el soborno? Si usted recurre a una comisaría, a un juez, a un fiscal, al Congreso de la República, que es la que dicta y norma las leyes, no le van a hacer caso. No van a hacer caso de nada porque ellos velan sus propios intereses. La concepción de la legislación, como se ha dado en otros países, para frenar toda esta ola de delincuencia está basado en dos puntos importantes. El primero, el primero es un punto que ustedes, estimados amigos, pueden consultar en otros países, como sucedió hace muchos años con la mafia siciliana, la mafia italiana, donde mataron jueces, fiscales, policías, porque la corrupción venía desde arriba de la pirámide hacia abajo. Y por eso que se dieron dos leyes importantes, no solamente en Italia, sino en muchos países civilizados. La primera, la ley anticorrupción y antisoborno. Dentro de esa ley se contemplan dos aspectos importantes. La primera, aquel ciudadano, si es profesional de cualquier rama o cualquier ciudadano, se le dará la muerte temporal mientras se investiga y si es hallado culpable, se le dará la muerte eterna, la muerte civil eterna. ¿Qué significa la muerte civil? La muerte civil significa que si es profesional, sea ingeniero, médico, abogado, contador, economista o lo que fuese, todo.
sus títulos y sus estudios serán borrados de la SUNEDU, de las universidades y del registro de los colegios profesionales y no podrá ejercer su profesión. Y además, los bienes que han sido adquiridos en el periodo de la corrupción serán embargados por el Estado. Esta es la muerte definitiva de los profesionales o técnicos o personas que delincan, porque ellos están haciendo un daño económico, social a todos los peruanos. Por ejemplo, un médico que trabaja en el sistema de salud comercializa la medicina y la vende, está atentando contra la salud de muchos ciudadanos, ocasionándoles posiblemente la muerte. Las obras públicas y privadas que se hacen como colegios, hospitales, etcétera, y que son de mala calidad, y que le han puesto 40 latas de arena y una de cemento, eso va en el medro de la salud y de la educación de nuestros niños, de nuestra juventud. Podría seguir enumerando, por ejemplo, la corrupción que se le da a los fiscales, a la policía y a los jueces, no todos, por supuesto, para que exista una cadena de protección a los delincuentes, con información, con avisos de cuándo van a ser capturados y si son presos, el soborno, la tasa de cuánto es, cómo es, dónde es, que a qué hora es. Ya no es necesario entregar el dinero en las oficinas. Hay muchas metodologías. Entonces, para esto es necesario sacar a todos estos corruptos y aplicarle la ley anticorrupción y antisoborno. La segunda ley es la ley del terrorismo urbano. Al entrar los delincuentes a acribillar a las personas en centros públicos o privados en una fiesta que ha sucedido y sucede en un ómnibus, en un auto, en su casa, esto internacionalmente está catalogado como terrorismo urbano. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que implementar la ley antiterrorismo urbano, pero aplicado al concepto de la normativa del cambio de inteligencia en la aplicación de una ley y su reglamento, donde las penas sean penas privativas desde los 30 a los 100 años. Primer aspecto. Hay muchas formas de penas. Conversando con algunos amigos jurisconsultos, me decían, ¿por qué no aplicar el código musulmán o el código chino, que es hasta la pena de muerte? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Otro aspecto importante sería que estas penas
dejarlas en manos de jueces internacionales haciendo convenios con países como la Unión de República, como Rusia, como Estados Unidos, como la China, como Corea del Sur y otras naciones que sí aceptarían hacer el proceso y que sean encarcelados en sus cárceles. Esto es factible. Todo está en hacer el convenio y a los presos más peligrosos entregarlos a las autoridades. Por en el caso, por ejemplo, de Rusia, tengo conocimiento que muchos presos que van directamente a Siberia o en Estados Unidos en cárceles extremadamente dadas para estos cautiverios, como el caso de los narcotraficantes mexicanos en sus cárceles de los Estados Unidos. En la China hay grandes cárceles, como en el caso de Shanghái y otras ciudades importantes, donde los presos trabajan, usan grilletes electrónicos. Podemos hacerlo, pero ¿a quién le corresponde? Le corresponde aquí a los que dictan las leyes, en este caso al Congreso de la República. Pero sé que en este periodo no lo van a hacer. Una ley que verdaderamente comprenda todo lo articulado en un cambio de mentalidad, de concepción de la inteligencia del cambio para mejorar el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país. Ustedes me dirán, ¿qué hacer? Pues debemos pensar y dar que los colegios profesionales a nivel nacional, las cámaras de comercio, la sociedad civil, sepa manejar el sistema. ¿Cómo manejar el sistema? Haciendo análisis, reuniones para conceptualizar y dar nuestras propuestas, especialmente a los futuros padres de la patria, entre comillas, y que puedan dar estas dos importantes leyes, pero que sean importantes, que tengan el contenido, la concepción de que todo se cumpla. Además de esto, en reuniones con amigos que estudian la geopolítica, que estudian el sistema mundial, del orden mundial, en el Perú, en nuestro querido Perú, es necesario tener una policía, un sistema de investigación nacional, pero que esté conformado por profesionales y que tengan la capacidad de discernir, de investigar y de ejecutar las leyes que se dan en nuestro país. Existen organismos de esa índole. Lo hay en Estados Unidos como el FBI,
que son profesionales y estudian 2 años en las técnicas de investigación de la criminología, tanto forense como de investigación rutinaria. Entonces, creo que daremos un salto de calidad en la investigación, una investigación que va a prevenir. Si ustedes analizan cuántos años han pasado desde la captura de Abimael Guzmán, que se realizó a través de la investigación meticulosa, ordenada, de hacer un seguimiento conceptual y analítico de todos los individuos que hacen que la seguridad ciudadana se tambalee y que es uno de los factores para la inversión y el crecimiento de nuestro país. Cuando leo las noticias y hacemos el análisis, tan solo vemos de Lima. Pero yo me pregunto, ¿han hecho un análisis de lo que sucede en las provincias, en las regiones de nuestro país? ¿Acaso ustedes lo han conceptualizado? Otro aspecto importante de la inteligencia del cambio, para lograr el cambio de nuestro país, de la seguridad, es la comunicación. Sé que hay muchos comunicadores. Yo veo todos los días, tanto las noticias nacionales y también los famosos streamers y comunicadores y periodistas que tienen sus podcasts. Y jamás escucho que alguien diga lo que está sucediendo y dé alternativas de solución. Como dicen muchos de los programas que veo, somos los programas de la brutalidad. Somos brutales. Nos gusta la brutalidad. Y tienen sus chapines, sus chapas, el monstruo. No tengo huevos. Los Pedro Picapiedra, el enano, el criticón. Ahí voy, chao. El tancón, el muelón. Veo tantos programas que en vez de construir, destruyen. ¿Cuál es el mensaje que estos pseudo periodistas dan al país? ¿Cómo ayudan o coayudan a que sus seguidores o alumnos, porque sé que algunos son, como el que habla docente de una universidad? Qué pena me da cuando escucho ovacionar, ovacionar, ovacionar. Por ejemplo, en el aspecto deportivo. Siempre escucho análisis sesgados, jamás escucho análisis conceptuales, analíticos para desarrollar el deporte del Perú a través de políticas. ¿Qué podemos hacer con tanto
comunicador, mermelero, que en vez de ayudar a crecer nuestro país, lo hunden más. He ahí su conciencia. Nuestro país, nuestro querido Perú, necesita un cambio, necesita ponerse en marcha. Y por si acaso este espacio no es político, un día se me ocurrió que el país tenía que ponerse en marcha ya. Y donde estemos, en cualquier región del país, en Puno, que conozco, un hermoso ciudad, Juliaca, una ciudad llena de una gran inversión, Iquitos, Amazonas, Jaén, Chachapoyas, Loreto, Tumbes, Chiclayo, Trujillo. Jamás nos hemos puesto a pensar cómo hacer crecer las regiones del país, cómo hacer que Loreta sea un Shanghái, cómo hacer que Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes y Cajamarca se unan para hacer una macroregión con un análisis de seguridad y de proinversión. Pero para esto tenemos que dar tres leyes importantes en el país, con su respectivo reglamento, porque sin reglamento la ley no sirve para nada. Y por favor, métanse en sus cabecitas, amigos, que las leyes se dan en el Congreso de la República. Escúchenlo bien, lo da el Congreso de la República. Pero una ley que debe ser consensuada, una ley que impida que los delincuentes sigan extorsionando, matando, robando. Y cuando hablo de delincuencia, hablo de la delincuencia de los juegos blancos hasta los más gapanes que pueden existir, desde el ladrón más pequeño hasta el más grande. Tenemos que hacer que estas leyes anticorrupción y antisoborno sean leyes verdaderas, que esta ley antiterrorismo urbano específicamente sea controlada, aparte de la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas en todo el Perú, porque en las fronteras que nosotros conocemos y que hemos trabajado y recorrido, no existe autoridad. Ya mucho territorio nos han quitado por culpa de la corrupción. Basta ya de inseguridad ciudadana que es el hijo putativo de la corrupción. Sí, señores, la inseguridad ciudadana proviene por la falta de dos leyes importantes que sean aplicadas para frenar, y eso tiene que hacerse en conjunto con las Fuerzas Armadas del Perú. No puede haber un desorden en el país. Tú puedes salir a marchar, a protestar, pero con orden, sin violencia. Porque si tú pones la violencia adelante, ese es terrorismo urbano.
No puedes romper vidrios de una panadería pequeña o de una tienda grande o pequeña, lo que sea. Son actos vandálicos. Mis queridos amigos, esta es una pequeña reflexión. Si nos pusiéramos a hacer el análisis de la ley, ley por ley, tardaría mucho tiempo más, como a mis alumnos les indicó. La reingeniería y la inteligencia del cambio se han hecho en otros países, como El Salvador, por ejemplo. Pero para eso necesitamos un presidente o presidenta que tenga los huevos o los ovarios bien puestos, que un Congreso de la República que en realidad tenga la inteligencia del cambio para poder frenar tantas muertes, tantos robos, tanta desigualdad. No podemos permitir más que los fiscales y jueces y autoridades lucren. Muchos dirán que no les importa, pero cuando les toca, hay protesta. Así que porque pongamos a mano en el pecho, en el corazón, llegamos a estos cambios estructurales en nuestro país. En un próximo programa vamos a hablar de cómo fomentar el cambio en la educación y el deporte en el país. No más corrupción, no más soborno, no más inseguridad ciudadana, más desarrollo, menos pobreza y con tasas especiales para las macroregiones de nuestro país. Un abrazo para todos.